No sé si habrá escuchado las palabras que tuve para él, pero mientras hago la presentación dije que íbamos a hablar con Juan Ignacio Provéndola, que es amigo, además. Él sabe la admiración que tengo por él. Siempre digo lo mismo, ojalá un día me levantara y pudiera escribir media línea como él, como, no sé, Pablo Plotkin, como Oscar Jalil, gente que yo, Luis Paz, que admiro mucho y que no voy a llegar nunca a ese nivel. Por ahí uno tiene otras dotes, vaya uno a saber, pero a mí me hace muy feliz saber que dentro del grupo de la gente que quiero, que considero amigos y amigas, hay gente que es muy talentosa y aparte es muy humilde para esto. Juani viene trabajando con el periodismo hace muchos años, periodismo el bípedo, aquel que camina, que da vueltas, que recorre y que tiene por ahí un montón de historias que en este caso decidió contar. No es el primer libro de Juan Ignacio, se llama Autostop que vamos a hablar un poquitito ahora. Tiene que ver con un recorrido de él solito, con su propia conciencia, con sus demonios y sus ángeles, tratando de estar en comunión por diferentes lugares del mundo, no solamente de la Argentina, que la tiene recontrapateada. Y se les interesan las crónicas de viaje, pero no es una crónica de viaje más. Tiene mucho que ver con quién es el que cronica en este caso. Verbo extraño si los hay. Y lo tenemos ahora del otro lado para charlar un ratito después de una operación de cambio de sexo que tuvo hace una semana. ¿Cómo anda, Juaní? Hola, Dani. Buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, Bien. te escuché todo lo que dijiste, escuché todo el programa, lo vi, así que gracias siempre por los piropos que me das y son recíprocos, ¿eh? Son recíprocos, yo te admiro mucho también y aprendo viéndote y leyéndote porque vos también escribís, aunque no te des cuenta, las cosas que publicás en Twitter son microtextos. Y ahí también ejerces un trabajo de divulgador cultural muy poderoso. Bueno, ya lo sabrás, ¿no? Pero nunca viene mal que te lo recordemos. Sí, primero agradecerte a vos también esta lluvia de flores, ¿no? Esta flower rain, pero lo mío es más justificado en el caso de hablar un poco de lo que haces y de quién sos para que por ahí alguien que no te tiene... Viste que lo que pasa con los periodistas gráficos, yo lo fui muchos años, me cuesta abandonarlo, viste también, yo digo, estoy acá delante de un espacio, uno conduce, uno en un punto se transforma, viste, en un entretenedor. Viste que para quien conduce un espacio no hay como un rótulo. Es entretenedor, un día Clemente Cancela me lo dijo, y en un punto somos entretenedores, más allá de que no se legitime a alguien como conductor. Pero en el caso tuyo, en particular, y que tiene que ver con el periodista gráfico, hay mucha gente que es probable que te haya leído y que no lee las firmas, salvo que te interese mucho el texto y decís, che, me gusta cómo escribe esta persona, voy a seguir leyéndola. Así que del otro lado debe haber muchísima gente que lo ha leído en Página 12 o en otros sitios, a Juani que no se había dado cuenta que era él. Y primero, antes de meternos en la nota, una parroquial cortita, te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Porque bueno, tuvo una operación vinculada a un deporte de alto riesgo, que es el fútbol 5, en este caso, que lo dejó bastante maltrecho, y quería saber, bueno, ¿cómo estabas de eso? El fútbol 11. Ah, 11 era, qué osado que Sí, sos, sí, sí. Un torneo bastante violento, el famoso Intercountry. Bien, tercera operación y de cara a la cuarta, y espero que sea la última. Sí, aclaramos, no operación de rodilla, operación en el bocho. Sí, sí. Acá abajo de esto que está tapando. Pero bueno, tengo, como dirían los dos pelados, tengo un truquini para que no se vea ahí con el flequillo. Bueno, Lucila y tu producción, que estamos conectados hace un rato por Zoom, me habrán visto unos revoleos que hago con el pelo y la boina hasta que me pueda mostrar más decentemente. Igual, nada, lo que tapo es de flequillo para arriba, de flequillo para abajo no tiene arreglo y va a quedar así para siempre. Pero estoy bien, Dani, gracias por preguntarme. Ahora y todas las veces que me mandas mensajes preocupándote. Bueno, viendo que yo te dije, si podés hilar 7 frases seguidas, Juan, y vamos con la nota, digo, era un chiste entre nosotros dos, obviamente, pero... Bueno, voy 5. Va 5. Estamos en el límite. De la séptima. Te puedo sorprender. No, lo primero que quería preguntarte, para hablar un poquito de autostop, es, ¿existe una condición, Juan, y que uno tenga que tener clara que sabe que puede estar bien solo? Yo lo repito al aire varias veces y a través de los años porque estaba viendo una entrevista a Bowie un día, que siempre son muy ricas las entrevistas a Bowie, por lo menos eran, y le preguntaban cómo se llevaba él de gira, cuando estaba solo, porque obviamente iba solo a la habitación. Y Bowie le dice al periodista, mirá, cuando estoy solo estoy mal acompañado. Y fue una respuesta que me quedó dando vueltas y se rió Bowie, como vos, se echó hacia atrás, pegó una risotada.
Y el periodista siguió hacia otro lado y avanzó. A mí me cuesta mucho mover solo, por ejemplo. Yo no sé si podría estar en un lugar, aquí, allá. La verdad que vamos a repasar lugares, no sé, Palestina, Israel, Nepal, España, India, Argentina, que has estado recorriendo. Hay que tener como una característica para bancarse solo. Si bien está, a ver, la aventura, la cantidad de personajes random, pintorescos, que uno va a estar conociendo en el camino, hacen que ese viaje tenga un sentido, por lo menos que tenga esa voracidad por llegar a un punto nuevo y ver qué puerta te van a abrir. Y para alguien que está en esa aventura de autostop, es lo mismo un hotel de 5 estrellas que un albergue rancio. De hecho, garpa mucho más el albergue rancio y la decadencia que un hotel 5 estrellas, siempre, seguro. Pero uno tiene que tener esa característica de saber que solo puede estar bien. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo en estos momentos o, digamos, antes de la cuarentena, ¿no? Donde lo explica muy bien Lucho Paz, vos lo mencionabas y lo halagabas por su texto, el editor del Suple, de Página 12, que es donde empezaron saliendo estas crónicas. Él hizo el prólogo y cuenta un poco que, a diferencia de la generación de nuestros viejos, la nuestra tiene esa frustración de saber que es muy difícil llegar a comprarte tu casa. Entonces, quizás la única salida, el único gasto en donde uno puede tirar una monedita cuando la junta es en el viaje. Y así como te digo esto, te digo lo otro. El beneficio de nuestra generación es que el mundo está más cerca en el sentido de que, digamos, puedes conseguirte alojamiento, traslado, etcétera, e info a través de la compu y del celular. Yo los viajes solos los hice más que nada en Argentina. Los viajes al exterior, que son los de esta primera tanda de autostop, generalmente los hice acompañados por mis viejos. Recién mostraban una foto con mi papá cruzando a Chile en bicicleta, que fue una travesía esa, muy linda, cruzando la altura de San Martín de los Andes, y después recorrimos mucho el sur de Chile, que es como la parte menos conocida. Uno dice Chile y habla de Santiago, o de Viña del Mar, o de Valparaíso, de ahí para el norte, el desierto de Atacama, y el sur es muy poderoso, mucha presencia mapuche, mucha reivindicación de la época de la dictadura. Bueno, he hecho viajes con amigos, me han recibido amigas y amigos también en el lugar, pero bueno, sí, yo trato de ecualizar, digamos, a veces me gusta viajar solo y a veces está bueno estar acompañado, ¿no? Porque sí, yo adhiero a la teoría de Bowie, a veces uno solo está muy mal acompañado o estás disperso, o capaz que un día te levantás cansado o con poca pila, y siempre está bueno tener ahí una bueno, no voy a decir tercera pierna porque suena mal, pero un cumpa o una cumpa que te empuje un poco, que tire un poco de carbón en el motor para arrancar. Ahora, bueno, mientras veíamos las fotos en lugares increíbles de todo el mundo, esta primera entrega, digamos, de Autostop tiene algunos de los recorridos que dije recién: Israel, Palestina, India, Nepal, España, Holanda, Bélgica, Francia. Juan, ¿y cuánto hay de historias que vos vas contando? Obviamente lo rico de Autostop es tu mirada, ¿sí? No es un compendio de lugares a través de alguien que va a ver turismo, se encuentra con eso y se lo recomienda a otra persona. Digo, tiene que ver con otra cosa, digo, es otra situación. Pero ¿cuánto hay de lo que vos vas viendo, se te va impregnando, y cuánto hay de lo que vas a buscar? Porque supongo que en los destinos también, y conociéndote un poco, te llamará más ese agujero negro que existe en esa ciudad perdida que el lugar más cálido y más turístico. Pero ¿cuánto hay de eso, de lo que te va sorprendiendo en el camino, y cuánto de lo que vos decías, no, quisiera acá que me den 2 o 3 pautas para ir a ese lugar que no conozco, o donde me dicen que quizás el barro se subleva, ¿no? Y es distinto a la realidad de un hotel turístico? Un poco y un poco, porque por ejemplo Machu Picchu, el Cusco, es un lugar en donde es muy difícil encontrar algo que nadie conozca. Entonces ahí está bueno ir dateado previamente, independientemente de que después te tire alguna otra cosa o profundices en algún detalle que te sorprenda. Pero me parece, o al menos releyéndome, los textos que más me gustaron son aquellos inspirados por cosas que ignoraba completamente, incluso que no me imaginaba encontrar. Un ejemplo o 2 ejemplos, la India y Dubái, ¿no? La India, que también es un lugar muy, muy remanido, muy comentado, y a mí a lo mejor
no me pegó como le pega a muchos. Ahí hay una foto, justamente. Sí. No me pegó a mí, viste, esa de volver y ponerme una túnica naranja Claro. y meterme en el hinduismo y hacer yoga. Por el contrario, me pegó por cuestionar todo ese trasfondo religioso en un país recontra, o sea, por un lado muy rico económicamente, es una de las principales potencias del mundo, de PBI más altos, pero por otro lado con porcentajes de pobreza tremendos, digamos, falta de cloacas, no hay agua corriente para millones y millones de personas. Y ahí, en esas desigualdades, la religión opera como un censurador de voluntades y de reclamos y de revoluciones. Entonces me pintó como esa casi indignación, ¿no? Esa es otra foto de la India. Pero ahí, por ejemplo, Juan, Entonces, el indio común, que está en la calle y que, como veíamos recién, por ahí no tiene acceso a un montón de cosas, aparte es una superpoblación. Digo, claro. ¿lleva encima una mochila de resignación o hay como un intento de decir, che, queremos vivir de otra manera? Porque uno parece que ya lo interpreta a la distancia, por supuesto, sin haber viajado, como parte de ese paisaje y de eso que se conforma y que se acepta de esa manera. O no es tan aceptado, o es gente que ya se resigna y sabe que su vida va a ser así todos los días. Lo que pasa es que también debe ser muy complejo India para entender, porque hay un nivel de espiritualidad que por ahí nosotros no manejamos acá. Y las posesiones se ven de una forma distinta, la vida y la muerte se ven de formas distintas. Absolutamente, y aparte que hay más de 400 etnias. La India es un invento de los ingleses, cuando llegan, colonizan, con el único propósito de llevarse toda la materia prima, y medio que a la fuerza, con esos trenes, como ese que ves ahí en la foto, logran unir e inventar un país con gente que quizás no se reconoce como paisana. ¿Me Claro. entendés? Entonces, ahí es donde aparece la religión y la espiritualidad, atravesando un poco. Me quedo con una frase que decís vos, sin haber ido a la India, la leíste y la entendiste muy bien. Es muy complicado de entenderla, es muy grande. Pensá que es 3 veces más grande que Argentina y tiene 1.000 millones de Una habitantes, ¿no? locura. Sí, 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 sí. Uno, como yo digo ahí en ese capítulo, apenas se asoma por la mirilla y observa. A mí no me dio la impresión, dentro de lo que vi y de lo que leí posteriormente, de que haya una resignación, porque ahí lo que hace el hinduismo es primero establecer el sistema de castas, en donde, digamos, vos nacés en el estrato social en el que nacés y así te vas a morir, no te podés movilizar de eso, pero por otro lado te dan una expectativa de trascendencia una vez que morís, de Claro. manera que vos sientas que lo mejor va a venir después y eso te lleve a bancarte la vida miserable que tenés. Qué Entonces, loco eso, ¿eh? sí, está muy amarrada la capacidad de protesta. No obstante eso, y lo relaciono con estos reclamos feministas o de mujeres que hubo por este aumento cada vez más notorio de femicidios. Las válvulas de escape vienen por ahí. Fíjate vos qué curioso, en un país donde la mujer está muy sometida, donde tiene pocos derechos, donde los matrimonios son arreglados, pero a diferencia de lo que pasa en los países árabes, es la familia de la mujer la que paga, digamos, a la familia del hombre, ¿no? Para que se produzca el matrimonio, a diferencia de la religión musulmana, donde es la familia del hombre la que le paga a la mujer, y son ahí donde se ven las protestas y, como digamos, las expresiones más progresistas. Pero bueno, a mí no me dejó de sorprender que habiendo tanto volumen de gente, no se generen revoluciones. Digamos, el único hecho revolucionario que lo conocemos todos fue el que lideró Gandhi, Claro. que fue una revolución pacifista, digamos, el único tipo que logró torcerle el brazo a los ingleses sin tirar una bala, ¿no? Por eso es un país tan interesante para adentrarse, aunque sea un poquito, ¿no? Aunque sea un poquito, que es mucho igualmente, y muy alejado nuestro, sí, también es como señalás vos, desde la perspectiva y de la cosmovisión nuestra, occidental, sudamericana y argentina, cuesta proyectarse, ¿no? Y entender. Entonces también hay que tener mucho respeto a la hora de escribir, ¿no? Y no montarse en esa soberbia. Por eso el subtítulo del libro es Crónicas e Historias, ¿no? Porque la crónica últimamente es como un relato muy en primera persona donde la pluma se pone por delante del hecho, y a mí nunca me gustó eso. No me sentí cómodo, digamos, no me siento cómodo
porque tampoco, viste, si no parece como que viajo por el mundo, como creyéndome un fiscal moral del universo, ahí diciendo, bueno, esto está mal, esto está así, esto está no. Salvo una excepción que fue cuando viajé a Dubái, que fue por una casualidad justamente yendo a la India, como el viaje es larguísimo, fuimos ahí, ese viaje lo hice con mis viejos, fuimos por bueno, no quiero decir el chivo, pero se escapó, por una aerolínea que igual ya no vuela más de Argentina, cortó las rutas comerciales en pandemia, y te ofrecen, como el viaje es largo, por poca guita o por una guita accesible, hacer una escala en Dubái para partir el viaje en dos. Ahí sí me tomé esa licencia porque realmente es asqueroso, digamos, es tan opulento el lugar, viste que tiene el edificio más alto del mundo, el shopping más grande, el anillo de diamante más pesado, el puerto más enorme. ¿Ese es el lugar donde está la isla Palmera? Claro, de Palm. Sí, claro, si no la vieron, por ahí Pata se la muestra ahora. Nada, este delirio trasnochado de los jeques, ¿no? Y los sultanes que decidieron sobre el mar armar una isla que tuviera un formato muy particular. Yo recuerdo haber visto un documental de años, ¿no? Como mostraban en 2, 3 años la construcción. Claro, lo que decís vos, la palabra es opulencia ahí, ¿no? Casi repugnante. Claro, pero solo para que la goce un cuarto de la población, que son los dubaitíes, digamos, los nacidos y criados. Ahora me preguntarás cuáles son los otros 3/4, ¿no? Claro. Que integran la población de Dubái. Bueno, son inmigrantes del extremo oriente, digamos, de los países en donde se hace la pilcha que tenemos. La India, justamente, Laos, Camboya, Vietnam, etcétera, etcétera, que van... ahí está, mira, de Palm. Miren eso. Mirá lo que es eso. Eso es artificial, es una locura. Totalmente. Vos sabés que para construir todo eso y todos esos edificios, una de cada 4 máquinas constructoras del mundo estaban ahí en Dubái. Una de cada 4. Una locura. ¿Entendés? Imagínate la plata acá, y aparte todo un financiamiento raro, porque es un paraíso fiscal, permitían exenciones impositivas, digamos, toda la guita con la que se financia eso que están viendo ustedes, no viene del bolsillo de Dubái, viene de un montón de magnates y ricos a los que les queda más cómodo poner la guita ahí que en un banco común que les pregunta, bueno, cómo ganaron esa plata y les exigen blanquear. Pero te decía, todo eso, todos esos lujos los pueden disfrutar solamente un cuarto de la población y los turistas. Después, los otros 3/4 son inmigrantes que son llevados con un sistema que se llama kafala, que es muy perverso, en donde le prometen un montón de cosas y cuando llegan a Dubái, le prometen laburo y alojamiento, y cuando llegan a Dubái le retienen la documentación, cosa que no se puedan ir, y los recontra explotan y les hacen laburar, sobre todo en la construcción, en momentos en los que las temperaturas casi que llegan a los 60 grados, Dani, que es un punto en el que no podés hacer pis, por ejemplo, y eliminás la urea por la transpiración. Vos imaginate qué fuerte eso. Entonces, bueno, ese tipo de historias, cuando fui a Dubái me puse a rascar un poco, porque claro, me pregunto cómo se construye esto. Aparte lo descubrí muy fácilmente. Me alejé del centro. Dubái no es muy grande, es un emirato muy chiquitito, como los otros 6 que componen los Emiratos Árabes Unidos. A mí me gusta mucho caminar así sin rumbo. No me costó mucho alejarme y empezar a descubrir barriadas tipo monoblocks. Incluso en la época de la crisis del 2009, que perdió liquidez Dubái, se frenaron muchos edificios y todos los inmigrantes fueron a vivir ahí de ocupas, y se generó ahí como otro pequeño negocio, que era el de tomar esos edificios y inmigrantes que se lo alquilaban a otros inmigrantes. Tuve que entrar con mucha carpa, porque no era la Dubái de los shopping, claro, ni del subte que es manejado automáticamente, ni esas plazas artificiales donde hasta la arena es falsa, Dani. Es impresionante eso. Sí, aparte la cantidad de billete que sobra, porque si no decís, no, mira, hagamos algo más austero, haceme 2 ramitas de la isla. No, acá de hecho hicieron una cancha de tenis arriba de un edificio, digo, cosas absolutamente locas. Lo que estamos viendo, insisto, está hecho sobre el agua. Lo que debe salir a hacer eso sobre el agua de manera artificial, llevando las máquinas, la plata que hay encima para todo eso, y de ahí la cachetada de la India, supongo yo. No te quiero centrar mucho en el tema India, pero hay algo que me llama la atención y te lo quería preguntar.
que tampoco uno lo puede descubrir en un viaje. Y pensaba mientras vos contabas, ¿no? Más de 1.000 millones de habitantes, ¿sí? Estamos hablando de algo que para nosotros es impensado, ni siquiera no son 100 millones, es algo que triplica, cuatriplica, la verdad que es un delirio. Qué difícil debe ser administrar, porque si vos decís, me cuesta administrar una localidad, un pueblo, un municipio, donde viven, no sé, 50.000, 350.000, 1 millón de personas, es un quilombo. Yo supongo que con 1.000 millones, si bien obviamente cada lugar debe tener su estado, su municipio, su gobernación correspondiente, pero tiene que haber una manera de que, de alguna forma, en la cabeza de todo eso, hay parte que se olvide que existen. Porque es demasiada gente para poder administrar un país. Si bien, de forma regional, insisto, debe tener su administración, claro, ¿cómo no vas a quedar afuera? No se puede estar al tanto de todo, porque tenés que sumar economía, política internacional, cultura. No es que uno dice, a ver, ¿cómo vive esta gente? Vamos a mejorar la vida. Ya te perdés la cantidad de gente que está, 1.000 millones de personas. Es un delirio. Sí, aparte hay muchos lugares a los que el Estado no accede, entonces no hay una estadística Claro. concreta de cuántos habitantes hay. Es incluso una estimación la que se hace de cuánta gente vive. Sí, no, directamente no se administra. Hay lugares que no se administran, no tienen agua corriente. Hay muchos lugares en donde la gente tiene que caminar kilómetros literalmente para conseguir agua para bañarse, no te digo para beber. Las rutas, me acuerdo que se había hecho un informe, creo que de la Villa 21-24, por la cual pasa un tren que atraviesa el riachuelo con un sistema que gira, como lo de Puerto Madero, cuando gira, ¿viste? Para Sí. que pasen cuando se abren los puentes, ¿viste? Con un sistema parecido, pero al revés, para que cruce el tren, que después pasa por atrás de la cancha de Victoriano Arena. Mirá cómo pasamos de Palm, de Dubái, a Victoriano Arena. a Valentina Alsina, ¿viste? Sin solución de continuidad. Pero me acuerdo que en un canal se había hecho un informe como sorprendidos porque la villa estaba construida casi rozando el tren. Bueno, en la India esto es normal, en las rutas, que nosotros decimos ruta 2, que tiene Claro, banquinas, sí, tal cual, claro, campo a los costados. 3 manos está haciendo el servicio, el lugar para comprar las medialunas. Sí. Ahí todas las rutas están amontonadas, encimadas a las casas, ¿me entendés? O sea, viven en un estado de hacinamiento absoluto, pero en un estado con minúscula. Ahora, el estado con mayúscula tiene otras prioridades, porque si vos lees, por ejemplo, los informes del FMI o del Banco Mundial, que son los que siempre hacen como proyecciones a futuro sobre crecimiento, te dicen que la India siempre es un país que todos los años tiene tasa de crecimiento, pero por otro lado tiene una pobreza escandalosa. ¿Cómo es eso? Bueno, porque la riqueza está concentrada en una pequeña parte de la población y por otro lado porque el presupuesto se gasta mucho en una carrera armamentística ahí, porque también la India tiene problemas de medianera, digamos, con Pakistán, sobre todo, que es un viejo enemigo, con Bangladesh en menor medida. Entonces, bueno, hay una compra ahí de misiles, una conquista del espacio muy grande, se gastó mucha guita para mandar una nave no tripulada a Marte. Qué loco, ¿no? Que sea un país... Mientras la población camina 2 kilómetros, claro, 10 kilómetros, 5 kilómetros para conseguir agua, ¿no? Con tanto contraste. Estamos charlando con Juani Provéndola, ahí lo pueden seguir en su cuenta de Instagram, que es @Juani Provéndola, sobre el libro que acaba de publicar, que se llama Autostop. Bueno, parte de las historias que está contando Juani, algunas de estas cosas, están metidas en el libro. Obviamente no se puede pasar por todos lados, pero queremos por lo menos retratar o compartir algunas. Y te hago otra preguntita que tiene que ver sobre los lugares, porque estuviste en Europa también, ¿no? Que en teoría es el lugar donde uno va y se va a bañar, a ese lugar, viene de la India, decís, desayuno un poco más rico. Pero ¿hubo algún lugar de Europa que te haya llamado la atención quizás por su contradicción? No te digo por su belleza, digo, uno infiere a lo lejos sin haber estado que Barcelona es una ciudad preciosa, a mí todo el mundo que estuvo me lo dijo. He estado en París, es una ciudad hermosa, es para caminar, la verdad es una linda ciudad para patear. Pero ¿hay alguna que te haya llamado la atención por su contradicción de las que estuviste en Europa, por ejemplo, y que cuentes algo en el libro? Sí, bueno, París, justamente a París le dedico un capítulo bastante profundo, que de hecho estos textos de Autostop
fueron originalmente unos artículos en el suplemento, no de Página 12, el suplemento Cultura Joven de Página 12, publicados en una columna que tenía este nombre, Autostop, nombre que se le ocurrió a Luis Paz, al editor, quien, como te conté, hizo el prólogo. A la hora de compilar todo este material, yo tenía varios capítulos de París porque fui varias veces, bueno, tenía unas amistades allá que me alojaban mucho tiempo, la pude curtir muchísimo. Como decís vos, es una ciudad para caminar, muy amigable, o para andar en bici, o para recorrerla en un subte o un metro, que llega a todos lados. Es 3 veces más chica que Buenos Aires, entonces es más cómoda también. Entonces, bueno, a medida que pasan los días, digamos, también, primero te sorprende la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, el Sena, Notre Dame, bueno, ahora no, porque esta quedó incendiada, ¿no? El barrio latino, etcétera, etcétera. Después pasan los días y empezás, el Arco del Triunfo que está ahí, después pasan los días y bueno, empezás a conocer lugares que no son lo de las postales. Y sí, hay un montón de contradicciones, sobre todo en la época que yo fui, 2004, 2005, que fue la época de los atentados, ¿te acordás? A la revista Charlie Hebdo, al Teatro Bataclan. Pegué justo esa racha. Vos sabés que tengo como una, no suerte o una mala suerte de haber ido a lugares en donde después entraron en guerra, como vos mencionas, Palestina, Israel, viajé, y cuando llegamos, el día que llegamos, entraron en guerra, por suerte duró poco. Sí. Después, cuando fui a Grecia, me tocó ser protagonista de las primeras grandes protestas en la época, ¿te acordás? Del movimiento de indignados. Sí, que decían que se parecía a Argentina, ¿no? Éramos el ejemplo. Exactamente. Sí, bueno, porque ellos, te hago cortito para retomar lo de París, te hago cortito lo de Atenas. Atenas, año 2011, estaban viviendo unas políticas de ajuste muy severas exigidas por el FMI por las deudas que tenía Grecia, ¿no? ¿Te suena familiar? Bueno, sí. Un poquito, sí. Bueno, sí, a ellos también, y lo loco era que nos decían mucho, cuando se enteraban que éramos argentinos, que no queremos que nos pase lo que le pasó a ustedes en el 2001. O sea, que claro que tenían claro. Eso, ¿no? Lo que había pasado acá en el 2001, justamente como una consecuencia de los ajustes fiscales por las exigencias del FMI. Entonces, bueno, justo nos tocó ser testigos de las primeras grandes tanganas que hubo ahí. Entonces, bueno, como te digo, tuve como esa mala suerte de ir a lugares en donde se estaban ahí armando quilombos, se estaba prendiendo fuego. Y cuando fui a París, que justo fue la época, yo no estuve específicamente cuando fueron los atentados, pero sí un mes después, estaba muy militarizado, había una xenofobia muy fuerte. París, vos lo viste, sí. Es una ciudad muy cosmopolita, tenés sí. Muchos musulmanes, mucha gente de Europa del Este, muchos rumanos, sí, mexicanos y argelinos, ¿dijiste? Sí, sí. Claro, totalmente, sí. Mucho argelino sobre todo, que es el país que está enfrente, digamos, del otro lado del Mediterráneo, es el país que tienen enfrente, del norte de África. Entonces había como mucho amasijo con los inmigrantes, de parar, pedirles documentos, tirarlos contra el piso. Y después la subcultura, ¿no? Digamos, que no es la alta cultura o las bellas artes que nos cuentan y nos muestran. Hay toda una cultura literalmente subterránea. Debajo de la tierra de París hay 300 kilómetros de túneles con historias milenarias y que más o menos de la década de 70 empezaron a ser colonizadas por pibes y pibas que se meten en las alcantarillas o en agujeros que van encontrando y fueron armando ahí distintos salones y lugares. Se hacen fiestas de música electrónica, recitales. Eso también te demuestra ahí como un cierto disgusto de las generaciones jóvenes con respecto a la belleza que muestra París. Por eso, como a París se la conoce como Ciudad Luz, el capítulo se llama Penumbras de la Ciudad Luz. Y lo último, que yo también en ese capítulo cuento que en esa época, en la época de los atentados, Francia, que estaba en ese momento gobernada bajo el proclamado Partido Socialista, que se supone que es un partido como de izquierda sí. Y progresista,
mandaba muchas tropas a la OTAN para conflictos bélicos en Medio Oriente, y vos sabés que lo triste era que muchos pibes se anotaban voluntariamente a esas milicias, ¿no? A pesar de ser el país de la Revolución Francesa, el país en donde se inventa la división de poderes, donde se cranean los derechos humanos, tiene todo eso por un lado, y por el otro, y bueno, también muchas historias vinculadas con la prostitución ilegal. Donde se hace el Roland Garros, por ejemplo, es en un lugar donde están las canchas, es un lugar gigante que se llama Bois de Boulogne, Bosque de Boulogne, muy parecido a los bosques de Palermo, pero 10 veces más grande, que están en los márgenes, en el margen oeste de París, y cuando se cierran el Moulin Rouge y todos esos burdeles de la década del 30, se cierran como prostíbulos y se empiezan a abrir como lugares de visita turística. Entonces toda la oferta sexual se va a los márgenes, y ahí hay historias muy, muy fuertes. Para no contar el capítulo y ni siquiera para hablar de mi libro, les recomiendo al que le interese una película documental que se llama Mujerón, que está protagonizada por una trans ecuatoriana que se va a vivir a París y cuenta esto, cómo es explotada. Van en unas traffic, todo muy francés, traffic inventado por la Renault. Hay como hileras de decenas y decenas y decenas de traffic, en donde van los consumidores de oferta sexual, y bueno, ahí van golpeando las puertitas de las traffic a elegir. Bueno, no queremos robarle más cosas, digo, Juan, está todo en el libro, búsquenlo, digo, los destinos y los capítulos se los acabo de recordar, Turquía, Marruecos, Jordania, Palestina, Israel, la India, en este caso Nueva Delhi, Bombay, Nepal, Katmandú, que debe ser ya una locura en sí mismo todo el sitio y lo que significa, bueno, lugares de España, Francia, Holanda, Bélgica, Emiratos, Uruguay, Grecia, Perú, Chile, todo eso está acá, en esta, por lo menos hasta ahora, primera edición de Autostop, que es el último libro de Juan Ignacio Provéndola, que lo vas a presentar ahora este sábado por Instagram, Juaní. Sí, gracias por compartir el flyer, Dani, gracias a Lucila, tu productora también. Sí, bueno, por el tema de la pandemia y la opresión que tuve recién, lo presentamos mañana a 19 horas en el Instagram mío, que lo pusieron, lo habían puesto recién, @JuaniProvéndola, y también por el de @Sudestada Revista. Sudestada, una editorial independiente, vos la conocés, es la que editó este libro, de momento en formato ebook. Es un nuevo formato, bueno, ayornándonos, ¿no? A la pandemia, a los formatos digitales también, es un formato de nicho, pero bueno, interesante. Así que bueno, va a estar ahí moderando Gustavo Gracioli, que es un colega que vos conocés, sí, claro, periodista y músico. Sí. Así que bueno, los invitamos a todos, a todas, a todes, mañana, 19 horas, por el Instagram. Vamos a estar contando un poco estas historias y tantas otras, para sacarnos un poco la manija, ¿no? De no poder viajar. Bueno, por lo menos viajamos con la mente y con el recuerdo y con estas anécdotas, y como decís vos, buscándole un poco el repliegue. Vos decías esto cortito, vos decías como que, bueno, la idea mía no era justamente escribir como si fueran un suplemento turístico. Yo escribí en el suplemento de turismo de Página 12 y me costó mucho, ¿viste? Tener que hacer ese tipo de notas donde tenés que vender el hotel, ir a la Patagonia a hablar del restaurante donde se come chivito ahumado. Claro. Me cuesta, ¿viste? A mí me gusta hacer un poquito más de quilombo, y bueno, creo que acá lo hice un poquito sin romper nada, ¿no? Bueno, el mundo mañana ya está roto, el mundo ya se rompió antes de que yo lo introduje. Cuando llegué estaba en llamas cuando me acosté. Así que esto va a ser mañana a 7 de la tarde en el Instagram de Juani, que está ahí abajo, @JuaniProvéndola, y síganlo, lean las cosas que escribe, que la verdad son fabulosas. Gracias, Juani, espero que te repongas de esta opereta. Bien, hilaste todas las frases bien, estás para salir en el live mañana. Bien, Dani, gracias a vos, me alegra muchísimo que estés en el aire con tu programa. Mario Pergolini, si estás mirando en este momento, Dani es como el Edwin Cardona de la radio. Vos tenés que agarrarlo a Dani en Vorterix y a Cardona en Boca y hacerles contrato vitalicio. Así que me alegra mucho, te quiero mucho, gracias a tu producción, a Lucila, una campeona total, comodidad, y bueno, como siempre, muy contento de que me des este espacio para poder difundir mis pequeños laburos. Juani, te quiero mucho, cuídate, Mucha mer mañana, vamos a estar ahí presentes.
Nos vemos. Juan Ignacio Provéndola. Nada, la gente que escribe bien, que es talentosa y que aparte te va a contar historias de viaje, pero lo que decía él, no del turismo. Y te mezcla la política, la economía del lugar, sabe mucho. Es un tipo que la tiene muy clara en un montón de aspectos. No es que toca por arriba. Y lo que no lo conoce no lo profundiza. Y te vas a encontrar con esto, con un libro ebook, ahora lo contaba él, pero interesantísimo por muchos destinos y no es ese turismo superficial. A eso voy, no tiene que ver con el turismo, tiene que ver con una mirada crítica. Y muchas de esas historias están justamente en esta primera edición de Autostop. Lindo momento en la tarde de Charlatown, habiendo pasado 40 minutos de las 2. Le voy a presentar a una chica. Es muy claramente loco el caso de esta piba. Se llama Shine Steele. Les explico por qué. Cantó con Rihanna. Sí, fue invitada por Rihanna. Cantó con Snarky Puppy, que los vimos hace un ratito. Está en Family Dinner, en el volumen 1. A día de hoy es una de esas voces que si se requiere en Estados Unidos para hacer de backing vocals en algún artista importantísimo, la llaman. Pero sus materiales tienen pocas visualizaciones. Muy pocas. Cuando digo pocas son 5.000 en YouTube. Para mí es muy poco para un artista que, viene de ser invitada por Rihanna hace un par de años a compartir escenario. Tiene una voz formidable. La van a escuchar cantar acá. Yo creo que la canción que viene, que es Wear Me Down, no sé si como canción es una genialidad. La interpretación vocal de ella es para decir, pará, loca, está todo bien, sabemos que cantás bien. No lo digo mal, pero te la tira toda por la cabeza y decís, no puede tener 5.000 visualizaciones esta mujer. Si no la conocían, por favor, abrácenla, aún no tengan manos. Se llama Shine Steele, la canción es Wear Me Down. Escuchen esto. Creo que de las mejores cantantes que escuché en los últimos 5 años, Le sobra la voz, le sobra. Talento, carisma y simpatía. Se las presento. Shine Steele.